1 del 3 al 11. Vamos a comenzar la palabra. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunas, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Acá dice la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso, dice a Timoteo acá. Nosotros sabemos que Timoteo era de que a él solo le tenía confianza, dice, porque es lo que se humillaba y estaba tomando la doctrina que es Cristo lo que ha venido y que ya se terminó toda la ley, que la otra doctrina ya vio que eso todos son falsa doctrina. Entonces dice, como te rogué, dice, que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia. Entonces él se fue a Macedonia, entonces dejó ahí a Timoteo y dice, para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina, y que era ni presten atención, dice, ¿cierto? Diferente doctrina, ni presten atención a la fábula y genealogía interminable, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, le dice, ahora le dice a Timoteo. Entonces, dice que no enseña diferente doctrina. ¿Qué era la diferente doctrina? Acá vemos nosotros que lo que enseñaba diferente doctrina era todos los judíos, nomás otra vez lo que tiene doctrina, que dice no es Cristo lo que ha venido. Los saduceos, fariseos y saduceos dice que no hay resurrección de los muertos, que no hay cambio de vida, que va a quedar así como se ha formado el hombre en la vida de muerte y no hay cambio de vida. Entonces y lo otro dice que sabemos que hay celote, hay eseño, hay otro más, pero todos judíos son estos, y ellos veo que enseñan la ley, pero mezcla. Entonces, por eso veo que era una gran lucha en aquellos tiempos. Por la creencia que ellos quieren, inclusive los judíos creyentes mismos, quería otra vez enseñar la ley, quería ir por las tres doctrinas, como dice en Marcos 9, fíjese,
Pedro quería ir por la tres doctrinas, quería ir por la ley, quería ir por la enseñanza de los profetas, la ley, y por que Cristo también viene. Ellos reconocen que Cristo ya era lo que vino, pero era débil en la fe. ¿Por qué era débil en la fe? Porque ellos no tenían por suficiencia que el sacrificio de Cristo, ahí hay perdón de pecado, y que esa doctrina lo que es suficiente para sacar a nosotros de las manos de Satanás. Entonces, por eso es débil en la fe. Nosotros también vemos hoy en día que hay así, nosotros decimos que creemos todo, vio que ya esto era para los fariseos, saduceos, que esto era, vio que antes, que ahora nosotros no tenemos más eso. Aún los creyentes tienen todo al entender más la doctrina. Ellos mismos quieren judaizar otra vez, quieren bautizar, quiere Dios que ayune con aceite, es débil en la fe. No tiene por suficiencia la resurrección de Cristo, el perdón de pecado. Entonces ellos, veo que predica, veo que cree que haciendo ayuno va a cambiar su vida. La unción de aceite, todo, bautismo, la Santa Cena, todo lo que se hacía. Otro pone el velo en su cabeza, todo eso que se hacía antes de que en la ley o en el tiempo de los profetas, eso ritos, bueno, para ellos, con ellos se manifestaba en gran manera, servía todavía hasta que venga Dios Cristo. Como el sacrificio de animales también. Sacrificio de animales también, lavada de manos. El cortar el prepucio del... Sí, sí. Cortaba en 8 días se cortaba el prepucio de los varones, que quiere decir cortadura de la vieja creación, cortadura del pecado. Claro, y hay muchas cosas, digamos, de eso que se hacen y muchas cosas que no se hacen. Hay muchas cosas que se hacen y hay muchas cosas que no hacen. De hacer, sí, también hace todo el ayuno, por ejemplo, hace todo mal. Antes, por ejemplo, se sentaba sobre ceniza, se ponía luto. Una ropa todo pinchada para que le dolía, dice, una ropa negra. De ropa y pinche, cosa que le dolía, la vestimenta que tenía, como simbolismo de que duele el pecado. Sí, después se sentaba sobre ceniza también. Y cuando pasan sobre los carbones prendidos, ¿qué les parece? También eso. Sí. Eso todo hacía. ¿El junio es? Sí. Y no se queman, ¿no? Sí, no se queman. Sí. Y entonces, acá dice mismo, advertencia contra la falsa doctrina. Entonces encontramos otra vez, vamos a ver, los judíos creyentes creían que era Cristo lo que ha venido. Pero vamos a ver que en Marcos, que quería ir otra vez por la tres doctrinas. ¿Marcos cuánto? 9. 9:1 me parece. 9:1. No dice ahí tres ramas. Marcos 9:1 dice así: también le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Después. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solo en un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco.
y les apareció Elías y con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ahí Moisés es figura de la ley y Elías figura de los profetas. Y entonces en la visión le apareció Moisés y Elías, pero después se desapareció y después quedó Jesucristo solo. Entonces le dice Dios que Pedro no entendía, y entonces decía: hacemos 3 enramadas, quiere decir vamos a seguir en los 3 ministerios, a los 3 ministerios. Quiere seguir haciendo todo otra vez de la ley, el bautismo, todo el simbolismo que se hacía antes, anunciar otra vez que va a venir Cristo, porque la ley y los profetas anuncian que va a venir Cristo, con el mismo que está anunciando que va a venir Cristo. Y cuando vino Cristo, ellos creyeron la venida de Cristo, los judíos creyentes. Pero quería ir por los 3 ministerios. Y le dice ahí, desapareció, dice, Moisés y Elías. Le está mostrando ahí que ya terminó el ministerio de la ley y los profetas. Es el ministerio de condenación, dice en otro lado. Que no había ahí, tenía grande poder, se manifestaba con ellos, pero todavía no sacaba del diablo, de la mano del diablo, a la humanidad Cristo. No destruyó todavía la incredulidad para levantar la fe. No destruyó todavía la maldad del hombre para poner el amor. Y entonces así no destruyó todavía a Satanás. Tiene que destruir primero a Satanás y después Dios que él para resucitar. Entonces porque él murió, Cristo murió para la humanidad desde el principio. Él hizo a Satanás y se escondió abajo de la incredulidad la fe. Se escondió bajo la maldad el amor. Bajo el sufrimiento, Dios que se escondió la paz, gozo y alegría. Entonces no podíamos de Cristo sentir nada primero tiempo. Y entonces, aunque se siente, aunque se manifiesta con ellos, para que venga, y de ellos venía anunciando que va a venir Cristo. Pero cuando vino, el mismo judío que creyeron era débil en la fe y quería otra vez ir por los 3 ministerios. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que lo mismo hermano que no es judío quiere seguir también por la ley. Ellos mismos instruyen por el bautismo, que el ayuno, que se va a perfeccionar. Es débil en la fe. Inclusive no era para los gentiles la ley. Y ellos siguen anunciando que va a venir Cristo. Ese era la falsa doctrina mezclada. Por eso le dice en Gálatas, encontramos un momento no amita, dice. Entonces nosotros por eso no podemos tomar de ello la palabra. Por eso vemos también el caso de Lot y Abraham. Abraham, por ejemplo, era padre de la fe y se tenía que decir, no podía ir a trabajar con Lot. ¿Por qué? Porque Lot figura del creyente carnal que no veo que elegía, veo que el pecado nomás. Entonces así él le dice a Abraham, veo que elegí
Vio que un lado va a ir y yo otro lado, porque se va a pelear nuestros pastores. Los dos tienen, vio que su oveja tiene quien trabaje como ahora. Y ellos, por ejemplo, lo que quiere, vio que seguir con el ministerio viejo, por ejemplo, que no entiende ese ministerio de justificación, que no se quiere limpiarse de ese pecado y quiere otra vez por el ministerio de la ley. Entonces no podemos nosotros trabajar con ellos. Por eso cada uno tiene que le va a dar el Señor, tiene que darle una iglesia a cada uno y cada uno tiene que instruir de esta palabra. Usted, el ministerio que el Señor quiere dar a ustedes es el ministerio de justificación, mostrar el pecado y usted primero tiene que ver su pecado y se humilla. No es el ministerio de la ley. Aunque usted ayune, aunque usted debió que se hace unción de aceite, el bautismo, Santa Cena, ese es el anuncio que Cristo vino a morir, que va a venir y se terminó ya. Entonces, y ahí Pedro vemos que quería ir por los tres ministerios. No entendía. Y así, y nosotros sí que la mayoría, inclusive no es, eso a dónde está, ese a donde dice que no es para los gentiles la ley. Eso es, No, había otro versículo de la otra vez. En uno de los evangelios que dijiste. Pero al final no sé si pero la de Pedro ese con Pablo creo que está en Hechos, está lo último, 20 y pico de. Hay uno en 3:19. El de Romanos 3:19, el otro no sé. Fíjate un poco, Romanos 3:19 dice. 6:19. 3:19. Buen día. Así dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está en 19, ¿cierto? Romanos 3:19 y 20. 19. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, dice. Vemos nosotros. Entonces la ley era para los judíos. Entonces no es para nosotros. Si es que aunque ustedes, la ley que era, que venía haciendo el simbolismo, todo anunciando también, era nuestro instructor, ellos que va a venir Cristo a morir en la cruz, a destruir, a hacer juicio sobre Satanás. Y entonces dice, pero sabemos que que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que todo boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vemos ahí, la ley venía mostrando el pecado que va a venir Cristo a destruir a Satanás. Él era nuestro instructor para que tengamos fe cuando vino Cristo, para que resucite esa vida de fe en nosotros, para que creamos a ese Cristo. Y entonces vemos acá que hoy en día ese es nuestra falsa doctrina,
porque ya lo que pasó ni no era para nosotros la ley, el bautismo, anunciar el bautismo, la unción del aceite, ayuno, ni Santa Cena, era para los que están bajo la ley. Instruía esa enseñanza o esa que ellos venían haciendo, era que instruía a nosotros que estamos bajo pecado. Ayo dice, instructor era ellos, que instruía, que por el pecado, que instruía que estamos bajo pecado todos. Y cuando vino Cristo, resucitó la fe. Sí, dale. Lee nomás. Lee. ¿Quién tiene virome? Rosa, tío. Rosa. Está todo ya acá anotado. Con... ¿Hasta 3.16 o 2.16 y demás? 3. 2.16. Si es que no es lo que está predicando ahora, no es verdad. Por eso dice, la palabra de Dios de verdad es el ministerio de justificación, que ahora, vio que el ministerio de justificación, el Señor quiere, por medio del perdón, justificar, sacarle injusticia. Injusto es, ¿quién es? Dice, Gálatas 2.16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Vemos nosotros, pero el otro de lo que nosotros estamos buscando era de Romanos. Por ejemplo, aclara más que no es para nosotros la ley. La ley es para los que están bajo la ley, que es para los judíos. Y en Mateo, dice la palabra de Dios, en Mateo 11:13. Porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído, oiga para oír. Dice, ay Dios, ¿qué dice? Dice Mateo 11:13. Hasta la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta de la ley, del bautismo. Él hacía el bautismo. Es el último, vio que ahí terminó, Cristo vino y ahí cumplió la ley que venía anunciando los judíos. Estas cosas tiene que anotar, tiene que saber, porque ustedes van a veces y al no saber a dónde está en los versículos, cómo va a enredar todo a ustedes.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes no saben la palabra, no va a poder invalidar la mentira. Juan el Bautista fue el último profeta De la ley. Y los otros profetas y la ley es hasta Juan nomás. Porque ellos anunciaban que va a venir Cristo. Y los otros profetas fueron hasta Juan, porque eso lo anunciaban que iba a venir Cristo. Sí, esa es la ley hasta Juan. El último profeta era Juan, que mostró con el bautismo. Por eso Mateo 3:11 que dice. Mateo 3:11. Uh-huh. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice así Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El juego de que tiramos al fuego la cosa y se quema todo, Él va a venir a eliminar el pecado. Y eso es lo que va a hacer el bautismo verdadero. Si nosotros pedimos perdón, reconocemos, tiramos en la mano de Él como fuego consumidor, ese es el bautismo verdadero. Que venía, yo os bautizo en agua. Pero ese antes en el río de Jordán se bautizaba. El río de Jordán dice que es una agua sucia. Y ahí se bautizaba porque ahí vio que mostraba que ahí va a entrar bajo agua y después sale la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo. En hecho dice que estaba con el eunuco Felipe y encontraron agua. Y dice que impide que sea bautizado. Lo bautizó. Y bueno, ahí se ve que ya se bautizaba también. Pero antes era la costumbre, le dice anda, bañate, le dice también 7 veces. En el agua le dice, en Reyes está eso. Y el otro no quería, no es igual bañar en otra agua, le dice. ¿Entendés? No es ir a bañar. Las aguas de Damasco son mejores. Damasco, entonces que es figura del pecado. Entonces, bueno, ahí por ejemplo se ve que está todavía dividido, no se bautizaba en cualquier agua. Y capaz que ahí está hablando también de a nuestra conveniencia, a nuestro ojo. Parece que es mejor, pero de esa manera propia, ¿no? Pero la manera propia muchas veces no trae igual sanidad. Porque no le iba a servir de nada bautizarse. Por ejemplo, a usted en la otra doctrina le va a decir, pero el Señor Jesús también se bautizó, va a decir. Toma Santa Cena también. Todo va a decir a usted. Y como si usted no sabe la palabra de Dios, va a invalidar lo que dice a ustedes. Y va a mostrar versículos a ustedes. Y entonces nosotros sabemos que el bautismo, por ejemplo, él vino, está mostrando, él vio que está todavía, estaba mostrando la muerte y la resurrección de él, pero él se bautizó, mostrando en simbolismo lo que él va a venir a hacer. Él vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la ley. Entonces por eso es bueno saber la palabra, porque en la palabra va a encontrar todo, te va a decir cómo el Señor Jesús se lava los pies también. Entonces todo, pero él muestra así en simbolismo, aún la noche que antes de entregarse, dice Pablo, que le dio pan, dice, le hizo la Santa Cena también, mostrándole que al otro día
él vio que este es mi cuerpo, le dice, que por vosotros va a ser entregado. Y dice, y este es mi sangre, que dice, este es mi vida. La sangre es la vida de fe, gozo, paz, alegría, que va a ser la nueva unión. El pacto quiere decir unión, que se va a unir con ustedes. Y ese pan que él vio que es figura de la carne mismo, que él va a que por usted va a ser molido. El pan ahí es la carne. Entonces, que si por medio de comer eso, vemos antiguamente se comía el pan, pero era la carne. Tenía que reconocer que vos tenés pecado, yo tengo pecado, estamos bajo pecado. Estábamos todavía comiendo el pan por medio de ese cuerpo de pecado. Nosotros podemos humillarnos, comemos ese cuerpo de pecado, creemos, vio que ahí podemos ver nuestra condición, comer el cuerpo de pecado. Y Cristo también vio que tenemos que humillarnos para comer esa incredulidad, que ese cuerpo de pecado es el pan, que por medio de que Él se unió con ese pecado, viene a dar a nosotros el perdón de pecado y tenemos el pan verdadero, comemos de Él. ¿Más o menos entiende? Porque a usted le va a mostrar lo otro, hermano. Inclusive, por eso tiene que saber muy bien que no es para nosotros. Para los gentiles, la ley fue dada ¿a quién? A los judíos. Entonces, no es para nosotros no tenemos por qué, porque ellos venían instruyendo de la venida de Cristo, que Cristo va a venir a matar a Satanás, se va a unir con Satanás, Dios, porque Él tomó cuerpo de carne. Y mediante, este es mi cuerpo, dice, este pan. Y entonces, vio que comía antes mostrando su pecado, que Cristo vio que también va a venir, vio que entrar en ese cuerpo de carne y por medio de eso va a resucitar, va a matar a Satanás. Y podemos tener el nuevo pacto, la nueva unión, va a abrir el nuevo camino. Entonces, por eso es bueno conocernos, es pavada esto, porque el día de mañana usted va a venir, los hermanos, y va a mostrar palabra a ustedes cómo el Señor Jesús se bautizó y nosotros nos vamos a bautizar. Y te va a mostrar versículos a donde se bautizó Cristo, ¿sí? Pero Él viene a cumplir, ¿qué dice Mateo? Mateo 5, por ahí. Espera, 5. Acá iría cuando Pablo se enfrenta a Pedro y que Pedro quería judaizar a los gentiles. Sí, ese está en Gálatas. Sí. Y así también nosotros. Sí, y veo que le dice, vio que le resistió cara a cara. Entonces por eso vio que dice, recibí a lo débil de la fe, no para contender sobre palabras. Nosotros tenemos que humillar mucho ese espíritu de contención, enojo, ira. Y tenemos que no vamos a contender todo su tiempo. Damos de comer leche primero y después le damos de comer, Dios que dice, hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. Es poco a poco eso. No podés en una iglesia ajena te vas y le predicas que ya se terminó la ley, que esto y esto, vio que enseguida, poco a poco. Nunca, y tampoco si ellos están, vio que bautizarlo, bueno, o toma Santa Cena, participar con ellos, no diga nada, hasta que haya libertad, aún en lo bueno me callé, dice, hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez.
va a cerrar los corazones de ellos así. Todo a su tiempo. ¿Y qué era que dije? Mateo 5. Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Exactamente. Acá quiero hablar a ustedes mucho. Dice, como no sabe que el cielo también, el cielo viejo era Satanás, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, depresiones, todo lo que nosotros, ese muestra como cielo viejo o cielo, primer cielo era ese, Satanás. Entonces el poder de Satanás, cielo hasta que los cielos, dice, pase, y la tierra desordenada y vacía. Entonces el Señor va a poner el fin, digo, que al poder viejo, que es el cielo viejo o el cielo satánico, el poder satánico, y después a la tierra, dos tierras también, hay tierra desordenada y vacía también. Y entonces vemos ahí, y muchos al no entender, saber que esto va a la segunda venida. Ellos toman como segunda venida esto. Entonces, porque cielo y tierra pasará, dice. Eso es cuando viene el Señor Jesús, vamos a ir con Él y va a pasar los cielos y la tierra, dice. Eso está también en Apocalipsis 21:1. Cielo viejo y tierra viejo, y en Pedro también encontramos. Y ahí, bueno, entonces lo que dice que se va a cumplir el nuevo pacto. Y acá está hablando. Porque ese es lo que va a quedar. Más mi palabra no pasará, permanecerá. Entonces. La palabra que venía diciendo se va, porque lo que venía diciendo la ley y los profetas se va a cumplir ahí. No es que invalidó la ley sino cumplió él. Ahí se cumplió. Y los cielos y la tierra pasará, ¿qué quiere decir? Que el poder de Satanás va a pasar y la tierra es ordenada y vacía. Y ahora nosotros podemos ya, yo que estamos ya en el ministerio de justificación, podemos justificar de esa incredulidad, de esa maldad, no queremos escuchar la palabra, no te interesa, todas esas cosas no te tocan la palabra. Acá cumplió, él dice que cumplió él. Y los cielos, acá mucho al entender más la palabra de Dios, dice, cielo y tierra lleva a la segunda venida. En Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo y de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí, por ejemplo, lleva también la segunda venida. Y está hablando cuando Cristo vino, pasó ya el cielo viejo, el fin del mundo, el fin de Satanás, puso a Satanás el fin. Está hablando cuando él vino a matar a Satanás. Entonces, y todo en la manifestación del cielo nuevo, poder nuevo. El cielo es una ecuación, vacío nada más. Así mostrando el Señor como figurativamente, hasta ahí nomás vemos, y entonces compara la vida de Satanás y compara la vida de él también. A donde vos te vas, vos mirás arriba y vas a ver este cielo. Así también a donde vos te vas, si no te humillás, está Satanás ahí. Así también si te humillás, está Cristo ahí. Entonces, es figurativamente. Y también vemos nosotros, en Pedro quiero que vea también 3. A donde dice 10, 3:10. 3:10 por ahí.
3:10. Ujú. Primera de Pedro 10:3. No, 3:10. ¿Qué dice? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No. Pero dice cielo, espera. Segunda puede ser. segunda de Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón, dice la noche. No, sí, ese. 3:10. 3:10 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Ujú. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ellos hay serán quemadas. Ahí dice, los cielos lo pasará, el poder de Satanás está diciendo, pasarán, dice, ya pasó cuando él vino. Por eso Dios que a veces la palabra de Dios habla como futuro, y por eso muchos hermanos, Dios que interpreta todo para la segunda venida eso. Y entonces, él dice como ladrón en la noche va a venir y ya vino. De repente vino porque nadie les conocía a su Israel y eso no les conocía. Ellos dicen que no es Cristo, otros dicen no hay resurrección de los muertos, otros dicen otra doctrina y no cree a ese Cristo. Y los cielos viejos pasó ya. Y entonces el poder viejo. ¿Y qué dice? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Con gran estruendo el Señor va a tronar, va a hacer juicio sobre eso. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Todo va a ser destruido ya. La tierra como cielo, como tierra muestra, y la obra que está, que nosotros deseamos, va a ser todo deshecho, porque pidiendo perdón va a ser deshecho. ¿Qué es el que está la obra? Ese pasiones, sexo, sinvergüencía, robo, todo lo que hay, ya el Señor destruyó todo ya, pero nosotros necesitamos escuchar la palabra y para conocer también y pedir perdón. Y entonces ahí ya se puede destruir todos los cielos viejos, el poder viejo. Como dice también ahí en Isaías 34:4. Porque usted si no sabe, la palabra de Dios va a venir y cualquiera va a decir a usted, no, este habla de la segunda venida. ¿No ves que dice en futuro? Y usted fácilmente, al no saber la palabra, va a leudar, va a mezclar todo. Y había sido que la sierva nos enseñaba todo mal. ¿Entendés? Porque la levadura rápido puede tomar. Satanás mismo. La mentira uno cree más rápido. La mentira. Y dice la palabra, por eso no mintáis uno a otro. Y entonces ustedes van... Habla verdad. Habla verdad. Y entonces es verdad. En el sacrificio de Cristo ahí, Dios que se destruyó todo el poder viejo como cielo, como tierra, como la obra que está en él. Hay obra invisible y visible. Vos, por ejemplo, cuando está pensando alguna cosa, ahí ya está el pecado, pero nadie ve.
hay cosas invisibles y visibles. Hay cosas que va a robar, por ejemplo, sí se puede ver. Sos un ladrón, una sinvergüenza, muchas cosas se ven. Entonces, acá dice, la obra que está en él, la obra mala que nosotros tanto deseamos. Por ejemplo, nosotras mujeres, por ejemplo, queremos demasiado la pasión sexo y podemos tener un hijo, se ve después nuestra bajeza, se ve el resultado de ese pecado invisible, nos humillamos de nuestra mente, de nuestro deseo, y después viene un hijo soltera y vio que tenemos una vida baja. Entonces, y después hay otro, vio que tiene deseo de robar, no roba todavía, nadie sabe, pero cuando roba se va y roba, no se humilla, ya es visible. Entonces toda la cosa visible y no invisible, vio que él destruyó todo. Y dice en Isaías 34:4. Dijiste 2 veces la misma cosa, ¿no? Visible y no invisible, lo mismo. Visible y no visible. No visible, bueno. Igual nosotros entendemos. Dice la palabra de Dios, pero no voy a defender. Pablo dice, soy torpe en la palabra, pero en mi conocimiento no. Lo que pasa es que nosotros que ya vamos escuchando le entendemos. Claro, Sí. hay un grupo que se lo agrega y no ni conoce ese lugar. Sí, y dice, ¿cómo es? En Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, y como se cae la higuera. Porque en los cielos se embriagarán su espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Ahí está hablando sobre Edom, sabemos que es figura también del pecado, figura de Satanás. Edom, ¿quién era? Era hermano de Jacob, entonces Saúl. Entonces sobre ellos viene, se enrolló, dice, el poder de ellos, de Satanás, va a ser enrollado, destruido. Pero esa es una profecía que se va a cumplir cuando Cristo vino, se cumplió. Toda esta cosa tenemos que tener cuidado. Entonces, por eso dice, estaba acá diciendo en Timoteo, si es que no solamente lo que en primera Timoteo 1:3, como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñase diferente doctrina, ni presten atención a la fábula y genealogía interminable que acarrea disputa más bien que edificación. Y hasta ahora nosotros sabemos que hasta ahora vio que ellos diferentes doctrinas tuerce, vio la palabra de Dios, como los judíos, vio que como ya estamos diciendo, el mismo creyente, y ahora ellos todavía, vio que sabemos nosotros Pedro y eso, bueno, estaba en la ley y después vino Cristo, creyó que era Cristo, pero ellos querían ir en los 3 ministerios, y nosotros sí que, y Pedro también quería predicar, a judaizar a los gentiles, y nosotros siendo gentiles, los hermanos, no es, la ley no es para los gentiles, en vez de instruir la incredulidad, que para humillarse, su pecado, idolatría, hechicería, le quiere invalidar por el bautismo, por la Santa Cena, por el ayuno, quiere justificar. Y entonces, por eso nosotros tenemos que saber bien en aquellos tiempos, por eso a Timoteo dice,
que él quedó y por él solo le tenía confianza, porque cada uno busca lo suyo propio, dice, y no la de Cristo Jesús. Entonces Timoteo entendía la palabra de Dios que le enseñaba Pablo. Entonces le dice que no enseñasen diferente doctrina. Y usted, por ejemplo, si quiere otra vez seguir por el bautismo, por los 3 ministerios, y el ministerio que ni aún pertenecía a nosotros, entonces es falsa doctrina. Algunos le enseñan, inclusive nosotros, dice, si le enseñamos otra doctrina que no sea esta, que le da una maldición, que se le maldiga. Y sí, porque la maldición que le va a venir el castigo, porque está leudando el corazón de otro, mezclando. Por eso tenemos que saber muy bien los versículos, ustedes mismos, porque va a venir y va a sacar la palabra de Dios mismo. Yo que ve que el Señor Jesús, mucho va a decir a ustedes, se bautizó el Señor Jesús mismo. Él también vio que él tenía que lavar los pies y todo, él cumplía también todo. Pero él vino a mostrar ahí que va a cumplir, mostrando ¿qué quiere decir eso? La muerte y la resurrección de él. La muerte de Satanás y va a resucitar él. Porque él murió ya cuando hizo a Satanás desde el principio. Cuando en Génesis es el principio. Desde ahí ya él se escondió o murió para nosotros. La fe, gozo, paz, alegría. Ni un hombre no podía conocer a Cristo, no podía conocer, sentir la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y vio que por eso nosotros tenemos que fijarse bien la palabra, como vio que está, interpretar bien, porque está todo en la palabra de Dios, que se bautizó, habla todo, vio que ellos, por ejemplo, que Cristo venía otra vez, vio que esta noche, la noche que iba a ser entregado, dice en Corintios, que él dice que le daba el pan, y cómo Cristo hace eso y nosotros no podemos hacer. Pero nosotros tenemos que saber que eso es para los judíos, ese simbolismo. Y Cristo viene ya a cumplir cuando está mostrando cuando Él murió y resucitó, porque Él dice hasta que yo venga, porque Él se fue y vino. Cuando Él mató a Satanás se fue y volvió. Eso está en Juan. Tenemos que entender también que Jesús era judío y tenía que cumplir la ley. Tiene que cumplir y mostrar que veo que ahí ya se va a cumplir lo que Él ha dicho por los profetas. Por eso el otro día también leemos, ayer era después vamos a hacer también una enseñanza de que nosotros somos todos, quedamos bajo condenación desde el principio. Nosotros ahí de 2 tiempos también en hebreo habla 9, nosotros habla de los 2 tiempos, el tiempo que nosotros quedamos todos bajo juicio desde el principio, desde que hizo el Señor la vieja creación, pero sobre eso otra vez, vio que va a venir a destruir, va a poner su poder otra vez. Él resucitó y se fue al cielo, se fue el poder más alto, destruyó el poder de Satanás, el cielo viejo o el cielo bajo. Entonces todo es en parábola. Por eso usted, y un lado enseña una cosa y otro lado enseña otra cosa. Y entonces por eso Pablo dice que no enseñe diferente doctrina. No, que no enseñe que no es Cristo que ha venido a morir en la cruz, que porque los fariseos dicen no cree la encarnación que era Cristo. Ellos son el espíritu de anticristo, pero nosotros también tenemos el espíritu de anticristo, porque toda la esencia de Satanás está en nosotros. No podemos decir que los fariseos nomás decía que no vino Cristo, que no es Cristo lo que ha venido. Sí, porque si creemos nosotros, Dios, que a Cristo que ya vino, ¿por qué
nosotros permitimos la resurrección de Cristo y mantenemos la resurrección de a Satanás mantenemos por nosotros el pecado, y nos dejamos resucitar Cristo, y tampoco decimos que creemos la encarnación de Cristo, ni no sabemos qué es la encarnación, como ahora ya sabemos. Usted tiene que humillarse de esa incredulidad que usted, y justicia propia, que creía la encarnación de Cristo. Dice que cree, pero no puede creer si no se humilla, si no sabe que la encarnación es el mismo pecado, ahí se encarnó Cristo. Ya leemos en Romanos eso el otro día. Romanos 3 era, que dice, Romanos 3, no, 8:3. Ese bien dice, aclara ahí. 8. Romanos 8, 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Condenó. Entonces él, ahí viene bien claro, dice ahí, que él tomó el cuerpo de pecado, y ahí el cuerpo de pecado condenó a Satanás en esa carne. Él tenía que identificar ahí con nosotros, porque en nuestro mismo pecado ahí él vino y se entró en la carne. Entonces por eso nosotros tenemos que, no vamos a decir, si yo creo la encarnación, y si nosotros no entendemos que es la encarnación, que es el pecado, y estamos llenos de incredulidad, de maldad, no podemos escuchar la palabra ni entendemos, ¿cómo vamos a decir que cree? Nosotros también tenemos el espíritu de anticristo, nosotros también tenemos el espíritu de fariseo. No creemos la encarnación de Cristo, decimos que creemos, y sin saber. ¿Y cómo vamos a humillar sin saber que ese pecado, si no conocíamos ni la encarnación de Cristo qué es? ¿Cómo va a decir que cree que la encarnación de Cristo? Estamos mintiendo a nosotros mismos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros también tenemos ese espíritu de anticristo. Nosotros también decimos nomás que creemos la encarnación de Cristo, y cómo vamos a creer si no sabemos qué quiere decir la encarnación de Cristo, que era el mismo pecado, que ahí viene y se engendró, vio que él en esa carne, el espíritu de Cristo, para mostrar el poder, para destruir a Satanás. Y acá bien ahí dice bien claro, por eso leo. Ahí lee bien, de otra. Dice 8 desde el 1. ¿O del cuánto era que leí? Sí, del 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley era porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley era débil para destruir el pecado. Es débil para destruir el pecado, la incredulidad, la maldad, todo es lo que hay en nosotros. Entonces era débil la ley, dice. ¿Y después qué dice? Débil para débil. Para la carne, dice. Para el pecado es débil, nos vamos a destruir.
por la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó, ahí vio que ahí el pecado condenó a Satanás por medio de esa encarnación. Se vino y se unió, él entró en cuerpo de pecado, entró cuando vino al mundo, dice también, vino a como si fuera que se vino y se encarnó ahí, se hizo vida ahí, y entonces en la incredulidad, en la maldad, entonces se hizo semejanza a la carne, él como se identificó con nosotros y vino acá, y tomó el cuerpo de carne que figura también, vio que del pecado, y después que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros si vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En nosotros, sí. El Espíritu de Dios mora. Entonces, primero para salvación mora. Y después sabemos que hay dos naturalezas. Hay la carne que gobierna más. Y después el Espíritu de fe, gozo, paz, alegría, pero poquito para salvación. Pero tiene que ir, por eso, está hablando de salvación. Pero nosotros después tenemos que saber el ministerio de justificación. Tenemos que ir sacando cada día, muriendo en la carne, muriendo en la incredulidad, en la maldad, enojo, ira por la corrección, pasiones, sexo, todo espíritu Dios que queremos. Y de acá, por ejemplo, cualquier cosa, nuestra mente está. ¿Quién está gobernando tu mente? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tened cuidado, ¿quién te está gobernando en tu mente? Pero ya la salvación está, la justificación, pero quiere el Señor cada día muero, dice Pablo. Cada día que muere la vieja creación en nosotros y va a ir, resucitando cada día en nosotros, Cristo. Resucitar la fe, gozo, paz, alegría, querer saber más y más de la palabra. Entonces, ustedes, por ejemplo, esta cosa es muy bueno saber porque, o si no, va a venir otro y te va a hablar de la ley. Y Cristo también se bautizó, va a decir. Y entonces, si ustedes no saben la palabra, como también dice, Cristo ya destruyó todo el pecado, ¿por qué tenés que humillarte más? Porque el no saber la palabra de Dios, dice, ¿por qué invalida el perdón de Dios? Si Cristo vino a morir, dice, ¿para qué? Dice en Lucas 24, 44, 45 por ahí. Dice, para que se predique el arrepentimiento del pecado, porque nosotros fuimos formados, desde el principio fuimos formados a la carne, con la carne, soplo de tierra. Entonces tenemos que humillar cada día de esa incredulidad, de ese desinterés a la palabra, no te toca la palabra. Fuera de la palabra nuestra mente está más, Dios, que a Satanás le damos más. Y entonces el Espíritu no actúa ahí. Ahora es ya para que Cristo se forme, que toma nuestro pensamiento, ahí está Satanás. Entonces por eso tenemos que ir sabiendo la palabra de Dios. Te va a decir, te va a elegir que Cristo ya hizo todo. Sí, hizo todo, pero esta obra que Él hizo, que destruyó todo el pecado ya, pero Él dejó que como dice en Marcos 11, dice que Él dice que tomó el asno,
pero después devolvió a nosotros, ese asno figura de la humillación, devolvió a nosotros, si alguno pregunta, si vos querés saber, Dios, que ese de la humillación para qué es, entonces dígale que yo le devolverá, que yo necesito, el primero que se humilló es Cristo, viniendo a unirse con ese cuerpo de pecado, con Satanás, y haciendo guerra, y destruyó. Y Él devolvió a nosotros la humillación, porque muchos no saben de la humillación nada también. Pero Cristo primero se humilló a venir a tomar cuerpo de carne, se hizo hombre, siendo Dios. Y ahí fue donde él peleó, digamos, ahí fue la batalla, la guerra, cuando él tomó cuerpo de hombre, en forma de hombre. Y después ahí él hasta que tiene que pelear contra Satanás, y entonces ahí en el madero, que dice en la cruz, como quiera llamar, que ahí vio Satanás, era figura de ese madero, era figura del pecado, era figura de la incredulidad, maldad, todo se tiró sobre ese Satanás, sobre el diablo, ese era todo figurativamente. Por eso dice, tome mi cruz y sígame, o el madero, reconoce que esa es tu esencia, tu pecado. Y por eso el primero vino, dice Marcos 11, desde el 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recado del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto, y se sentó sobre él. También muchos tenían tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, el bendito el que viene y el nombre del Señor. Hosana, dice, curano. Vemos nosotros, él vino, vio que montó esa asna que es figura de humillación. Se humilló a Satanás él. Tomando su cuerpo, tomando el poder de Satanás, se humilló. Entonces, y después, a lo que quiere saber, él devuelve esa humillación. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer. Nosotros también tenemos que subir sobre las asnas, como vemos nosotros también Samuel, que dice que se perdía la asna de Saúl. Y vemos nosotros que nosotros cuando no sabemos de qué tenemos que humillar, nos sentimos justificadas, que parece que no tenemos pecado, está ahí perdido, no sabés que tu vieja creación ahí fue formado, está escondida el pecado, nuestra Ana está perdido, y nosotros nos justificamos y decimos, ¿qué yo hago para humillarme? Entonces nosotros, Cristo mismo, primero se humilló a Satanás, entregando a Satanás, uniéndose con Satanás. Y vemos en Zacarías también, dice que vino 9:9, dice Zacarías, dice que vino cabalgando sobre las asnas. Pollino, asna, ese es el burro. Vemos nosotros el burro. Antiguamente vio que se andaba sobre el burro, no había coche, no había nada. Entonces la gente vio que... Y el burro no tiene marca, no es dueño de nadie.
y ahí vio que lo más pobre andaba y traía su carga sobre el asno. Yo también andaba sobre el asno antes. Traía mandioca, traía toda mi carga, tenía maíz, todo de la chacra, y subía sobre la asna y me iba. Y así vio que muestra en lo natural para entender. Y después ya vio que vemos también lo que tiene un poco más de plata, tiene caballo, y tiene mula, tiene todo. Y nosotros teníamos los tres, pero a veces más lo que se usaba era la asna en aquellos tiempos. Y no tiene dueño eso. ¿Por qué no se marcaba? Porque el asna no tiene dueño. Ese era Cristo mismo, que cada uno vio que no se puede adueñar uno solo, es para todo el asna. Eso es lo que quiere decir. Y lo que se humilla anda sobre el asna. Y cuando la asna se pierde, veo que vemos la asna perdida. Es cuando vos no ves el pecado tuyo, mío, cuando nosotros nos justificamos. ¿Qué yo hago? Decimos. ¿Qué yo hago? ¿Por qué me tengo que humillar? Nos enojamos cuando nos muestran nuestro pecado. No queremos subir sobre la asna. No queremos buscar. Bueno, gracias a Dios, veo que así el Señor cada día, esta palabra, tenemos que saber bien ustedes los versículos, a dónde está, porque puede venir alguno y te quiere engañar, te usa versículos y te puede engañar, te puede leudar, porque está todo en la Biblia. Y a Timoteo le dice que no hable, digo que como dicen, no enseñe otra doctrina. Por eso esta doctrina de verdad es el ministerio de justificación, de humillar y demostrar el pecado como fuimos formados. Y cada día subir sobre la asna, cada día humillar cada momento, cada día muero, dice Pablo, en distintas formas. Bueno. Satanás. ¿Cómo están?